Buenos días, ¿cómo están? Gusto verlos. Lograron pararse. Nos quitaron esa hora y creo que afectó a varios, pero qué bueno verlos. No hay otro nombre, sí es la canción. Por ese nombre estamos acá. Eh, es un privilegio poder compartir la palabra de Dios. También es una responsabilidad. Y quisiera orar, hermanos, para que, así como el Señor puso en nuestros corazones el querer y el hacer de venir a escuchar su palabra, que podamos, siempre digo lo mismo, pero intencionalmente poder estar acá, prestar atención a lo que el Señor tiene que mostrarnos el día de hoy. ¿Sí? Oremos. Gracias, Padre. Gracias te damos, Padre, porque no hay otro nombre, Señor. No hay otro nombre. Por tu nombre, Señor, que estamos hoy acá. Es por el cumplimiento de tu promesa, Señor, más allá de la tierra, Señor. O sea, tu palabra llegó a todos lados. Gracias a lo que hiciste, Señor. Amén. Gracias por tu misericordia, Padre. Por no ser perseguidos, por tener el privilegio de venir a escuchar tu palabra y tenerla, Señor. Pasaron muchas cosas para que nosotros tengamos ese privilegio hoy, Señor. Parte de eso es lo que estamos estudiando, Señor, y permítenos atesorar y entender, Señor, lo privilegiados que somos, pero también, Señor, a ser hacedores, Señor, de tu palabra, no simplemente oidores. Te pido, Señor, que seas tú guiando este estudio, Señor. Gracias, Padre, nuevamente por tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, hermanos, yo sé que son estudiosos, todos están al día con lo que estamos viendo, pero sería bueno refrescar un poco. Siempre es bueno como refrescar antes de entrar en lo que vamos a estudiar hoy. Y la semana pasada mi hermano Rodrigo estaba enseñando acerca de el final de lo que vivió Esteban. Hemos estado estudiando la forma en cómo Esteban se defendió, que es curioso, pero él no se defendió, sino que ¿qué hizo? Les enseñó la palabra, ¿cierto? Entonces, había este clima en Jerusalén eh, de, bueno, vamos desde el inicio. eh, Ellos estaban testificando, se mostraba el amor, estaban siendo valientes, aunque los encarcelaban el Señor, ellos obedecían a la orden, hey, ve y predica. Se mantuvieron fieles, firmes, obedientes, estaban en ese continuo. Entonces, en medio de toda esta situación, en medio de todo esto que estaba sucediendo, se empieza a poner la cosa tensa. Y entra en acción Esteban, agarran a Esteban, el cual no era uno de los 12, ¿cierto? Era uno de los que escogieron. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? Escogen a Esteban, pero hay algo curioso. Era lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Esteban. A él lo agarran, lo llevan al Sanedrín. ¿Y qué hace Esteban? Esteban empieza a enseñarles. Ellos sabían, pero él les empieza a enseñar acerca de la palabra. Lo que sucedió desde el inicio hasta el punto en el que él estaba parado. ¿Y qué les dijo? ¿Qué fue lo que los confrontó más? Ustedes son duros de cerviz. Mi hermano la semana pasada daba la ilustración del animal cuando le quieres poner y no aprieta el cuello y no se deja, duro de cerviz. Así estaban ellos. Y resistían, ustedes resisten al Espíritu Santo. O sea, él confrontó directo, directo. Ustedes. En ese momento, la ilustración es tremenda porque ¿qué hicieron ellos? Primero, el trillar de viento. O sea, la rabia que tenían era impresionante, imagínense. El trillar de dientes, o sea, es un odio, pero demasiado.
y después ustedes resisten al Espíritu. ¡Ey! Y no solo eso, el justo, el que estaban esperando, ustedes de paso lo mataron. Ahí ellos empiezan a gritar, se tapan los oídos, no, o sea, basta. Imagínense la rabia. Lo sacan y lo matan a pedradas. Pero Esteban nos muestra cómo se debe vivir como creyente. Siempre fue fiel a la palabra, lleno del Espíritu Santo y hasta el último instante. Primero, Señor, recibe mi espíritu. Y luego, Señor, no tomes en cuenta este pecado. Tremendo, tremendo, tremendo. Pero allí, en medio de esta situación, hay una historia paralela. Vemos a un Saulo en medio de todo lo que estaba sucediendo, pero ¿qué hacía él? ¿Quién es Saulo? Un fariseo, pero no era cualquiera. ¿Pero qué estaba haciendo él acá? Él no lanzó las piedras, pero él decía amén. ¿Por qué? Mira, Saulo era judío de nacimiento, criado en Tarso de Cilicia. Mira, más celoso que Pablo yo creo que ninguno. Súper celoso. Para él los cristianos eran peligrosos. Era una herejía, era una secta. Va en contra de todo lo que, o sea, me enseñaron a mí. Voy por ello. Ese era Saulo. Voy por ello. Le estaban lanzando las piedras. Dale. Voy. Joven Saulo, decía yo. Entonces, era fariseo, eh, estudió bajo Gamaliel, uno de los nombres del tiempo, de los nombres más respetados del tiempo. Era apasionado por la ley, celoso de las tradiciones de sus padres. Entonces, en su mente, ellos eran un peligro. Y para él, en su pensar, en ese instante, él decía, yo estoy haciendo bien, yo estoy agradando a Dios. Era joven, preparado, apasionado con la fuerza del celo. Era el candidato perfecto para la persecución que vamos a ver ahora. El candidato perfecto para erradicar de raíz este movimiento. No lo han hecho, yo lo voy a hacer. Radical, implacable. Tremendo. Pero vemos a Lucas escribiendo acá y como describe en medio de lo que se está viviendo, no hay caos. El término que utiliza allí es, o sea, los esparcen, son esparcidos. Entonces vamos a dar lectura a Hechos 8 del 1 al 13 y vamos a ver esto que les estoy diciendo. Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Pero de muchos que tenían espíritus inmundos salían de estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, que había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios,
y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Entonces, volvemos al versículo 1. Saulo consentía su muerte. Ese consentía es lo que les estaba diciendo. Es una aprobación activa. Apruebo lo que está sucediendo. Apruebo lo que está sucediendo. Amén a la violencia. Amén a eso. Porque Él es mi enemigo. Entonces, vemos a un Saulo aprobando esto y luego en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia. Esto fue inmediato. Inmediato. No hubo tiempo de nada. Muere Esteban, apruebo lo que está sucediendo y de inmediato empieza la acción en contra de la iglesia. Mira, aquí quisiera dar un poco de contexto porque vamos a entrar y se menciona Judea y Samaria, pero no es simplemente leer el texto y decir, bueno, Jerusalén, entonces, bueno, fueron esparcidos por la tierra, por eso es importante ver el panorama completo. No sé si recuerdan el Señor en Hechos 1:8, ¿qué dijo? Serán testigos en Jerusalén, Judea y Samaria. ¿Y dónde más? Hermanos, lo último de la tierra. Exacto. Somos privilegiados. Se ha cumplido eso. Seguimos. Entonces, ok, para dar contexto. ¿Por qué Samaria es un paso tan grande? ¿Por qué esta parte aquí, esta porción es tan importante? Mira, había una fractura tremenda entre los judíos y los samaritanos. De hecho, vemos en la escritura en muchos pasajes que ellos preferían no pasar por Samaria. No pasaban por ahí. ¿Pero por qué? Mira, tras la división del reino post-Salomón, al norte Israel puso su capital en Samaria. El sur quedó como Judá con Jerusalén. En el 722 a.C., Asiria conquista el norte y mezcla poblaciones. Y con el tiempo surge una comunidad con la identidad propia de los samaritanos. ¿Sí? Entonces tuvieron su templo en el monte Gerizim, no en Jerusalén. Y conservan su propia versión del Pentateuco. Para los judíos, eso sonaba a herejía. Para los samaritanos, ellos eran los fieles al culto verdadero. Entonces había esta división. No era cualquier división. Era o sea, no voy a compartir contigo absolutamente nada. Es más, no voy a pasar por ahí. Me voy a contaminar. Eres un hereje, o sea, no quiero. Y viceversa, ¿sí? Entonces había una fricción tremenda en esto. Para muchos samaritanos, los judíos eran usurpadores del sitio de adoración. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿a qué viene el caso? Sí, es súper importante esto, porque del 1 al 7 el contexto era en Jerusalén, pero aquí cambia la dinámica en el 8. Ya son esparcidos tras la presión, la persecución que está sucediendo y se cumple lo que el Señor dijo en Hechos 1:8. Ya salen Judea, Samaria, pero no es simplemente, Samaria, no. Viejo, era tierra enemiga. Pero vemos en el Nuevo Testamento, por lo menos en Juan 4, lo tremendo de cómo el Señor, el mismo Señor, en Juan 4, Jesús habla ¿a quién? A la mujer samaritana. Y precisamente rompe el esquema y abre el tema de el lugar de adoración. Allí abrió el tema. Habló con la mujer samaritana. Yo me imagino a ellos cuando yo, Jesús, ¿qué estoy hablando con esa mujer ahí? O sea, vamos al contexto, porque a veces estamos acá y nos imaginamos, claro, lo que nosotros crecimos y todo el contexto en el que vivimos, pero vamos a su contexto, cómo lo veían. Está hablando con una mujer samaritana, o sea, no cabe en mi cabeza. En Lucas 9, del 51 al 56, dice,
y un pueblo samaritano rechaza hospedar a Jesús por el tema de Jerusalén y Jericín. Entonces, ya vamos entendiendo el contexto de la rivalidad, el conflicto y todo esto. En Lucas 10, el Señor, la parábola de qué? Del buen samaritano. En serio, la ilustración es del buen samaritano. A nosotros. Nos vas a enseñar eso. O sea, el buen samaritano, el Señor estaba dejando algo claro. Ellos quizás no lo entendían. Bueno, quizás no lo entendían en el momento. Entonces, Samaria no era solo ir a otro barrio. Ah, no, mira, voy a Don Sebastián de Roquén. No. Era cruzar una frontera histórica. Había un conflicto grande. No era cualquier cosa. Entonces, mantengan ese contexto. Ya entendieron ahí esa parte de Samaria, ¿sí? Entonces, ¿por qué salvo los apóstoles? Mira, aquí no lo explica en el texto, pero algunos dicen que los apóstoles se quedan porque se podrás imaginar la persecución que estaba en Jerusalén. Era fuerte. Pero también estaba el grupo de Esteban, los helenitas, que salieron. Los que estaban con él también. No, todos salieron. En obediencia, claro están. Pero unos se quedaron y los otros salieron. Ellos son los que llegan a Judea, Samaria, ¿sí? Pero el término que utiliza aquí Lucas, esa palabra que los esparce, es el término de cuando siembras algo. No simplemente que ellos andaban corriendo como gallinas sin cabeza, ¡ah, no! Y tal. No. O sea, había dirección. Y el Señor los estaba sembrando en este sitio. ¿Verdad? Vamos, la situación está difícil. No. Había una dirección. Y Él estaba sembrando en Samaria y en Judea. Y bueno, aquí estamos, nuevamente. Llegó más lejos. Entonces, entramos al versículo 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Entonces aquí, imagínense la visual completa, Lucas escribiendo, ok, está sucediendo esto un poco más amplio. Estamos en Jerusalén, se amplía, ok, ahora vamos a Judea y Samaria, pero hey, acaba de suceder algo súper importante. Esteban murió. Después de la tormenta que se podemos ver en el versículo 1, vemos otra vez Lucas direccionando a lo que hicieron ellos en medio de la muerte de Esteban. Y es importante entender también que para ellos, o sea, lo tremendo que es, o sea, entender el contexto de ellos en cómo crecieron, de, mira, era un mandato que viene desde el Antiguo Testamento. No dejarás su cuerpo en el madero, lo enterrarás el mismo día para que no contamines la tierra. Ellos moría alguien y debían enterrar. Era un mandato. Deuteronomio 21, por si quieren buscarlo. Deuteronomio 21 del 22 al 23. Entonces, ellos debían enterrarlo para honrar al cuerpo, para no contaminarse. Después que ellos enterraban ese cuerpo, se contaminaban, ya no podían participar de nada durante 7 días. Entonces, hay un panorama global allí. Pero al mismo tiempo vemos, sucede la muerte de Esteban y ellos aún así, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué dice? Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Hermanos, ¿qué les recuerda esto? A Jesús. Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Vienen dos, bueno, aquí no dice la cantidad, pero me recuerda a José de Arimatea y Nicodemo con Jesús. Ellos hicieron exactamente lo mismo. Mira, y entiendan esto. Imagínense en la actualidad. No es que, no, mira, no sé, Luis,
Cristian, no, no puedes venir el domingo. No, en esa época te desconectabas completamente social, económico, absolutamente, eras una deshonra, desconectado total, perdías absolutamente todo, todo. Bueno, Esteban perdió la vida. Pero imagínense, hay una persecución, hay un Saulo persiguiendo implacable. Ustedes saben quién es, celoso. Y ustedes dicen, "No, bueno, no, murió Alfredo". Y toman la decisión de decir, no, mira, no me importa, van a saber dónde estoy, pero yo voy a ir a enterrar a Alfredo, porque yo sé que él no es un blasfemo. Yo sé y creo en el que él cree. Y toman la decisión de seguir adelante. Hermano, es tremendo ver esto. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Imagínense la situación. Esteban muere en la persecución, todo el mundo, no, corre, no sé qué. Pero ellos deciden, yo voy a enterrar a mi hermano. No me importa nada. Actuamos de esa forma. Es tremendo. O sea, yo cuando estaba pasando por este pasaje dije, actúo yo de esta manera. A veces, por ser muy coloquial, sientes el corrientazo y haces todo lo contrario. Todo lo contrario. Y aquí entramos a otra visual donde Lucas muestra la cara más áspera de la persecución. Versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando a casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pablo no andaba jugando, no andaba jugando. Mira, asolaba, esta palabra, o sea, no es, bueno, vamos a buscarlo para ver si están en lugares públicos. No, no. Mira, te das cuenta, un hombre estudiado, celoso, joven, quería agradar a su Dios, era celoso de eso. Había una operación sistemática, había una planificación. No es, vamos a buscarlos en la plaza solamente, no, no, no. Vamos casa por casa, casa por casa. Ahora vayan al versículo anterior. Yo sé quién enterró a Esteban. Ve primero y busca eso. Y necesito a alguien que me traiga todas las casas y todos los testigos, todo. Empiecen a entregarlos donde se encuentren. Y voy sistemáticamente entrando casa por casa. Imagínate, estás comiendo, estás afectadísimo por lo que acaba de suceder. Estás sentado con tu familia y de repente, ¡pum!, irrumpen en tu casa. Entra Pablo con su grupo. No había excepción. No había excepción. En esa época el Sanedrín no buscaba mujeres, no era algo común. Pero aquí, o sea, era implacable. Vamos por todo aquel que se encuentre o que sepamos que sigue este movimiento, por decirlo así. Y los entregaba a la cárcel. O sea, Pablo tenía un plan muy claro. Entonces vemos en el versículo 2 el gran llanto. Vamos a ver en el versículo 4 el anuncio. Pero en este 3 tú dices, ¿cómo los aprieta? ¿Cómo los están persiguiendo? ¿Cómo los están tratando? Pero, mira, el mal puede entrar a las casas, pero esta persecución no entraba en el corazón de cada uno de ellos, porque ellos creían en Cristo Jesús, creyeron en eso, lo atesoraron. Y nos damos cuenta también, hermanos, que el celo sin el Señor, sin luz, es destructivo, es dañino, es perverso. También nos damos cuenta que aquí podemos, claro, esto es algo que no debemos hacer, pero podríamos decir que
las mujeres también estaban testificando, a pesar de, y por eso eran llevadas también presas. Ojo, opinión personal. Pero Dios, tras bastidores, está tejiendo un propósito. Ya lo verán en el capítulo 9. Este perseguidor termina siendo un predicador, pero espectacular. Entonces, muchos podemos decir, Señor, ¿de dónde me sacas lo que era? Y transformaste mi vida para bien. Porque el Señor, aquí nos damos cuenta, el enemigo, también hay que ver lo espiritual siempre, siempre. El enemigo estaba tratando de arrancar de raíz todo esto. Pero Dios, ¿qué hace siempre con lo malo? Lo transforma para bien. Entonces, llegamos al versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Tremendo. Imaginen la escena. Jerusalén está en este conflicto. Los que están persiguiendo, Esteban muere bajo las piedras, Saulo arrasando con absolutamente todo, los están persiguiendo. Seguramente hubo lágrimas, incertidumbre, ¿qué vamos a hacer? Ellos planificando por otro lado. Ok, ¿para dónde vamos? Hey, firme, firme, firme. ¿Qué dijo el Señor? Firme, enfoque, enfoque. Lucas nos da un detalle aquí espectacular. Ellos huyeron, pero no se quedaron callados. No fue que huyeron y se escondieron. No. ¿Qué dice? Anunciaban el Evangelio. Anunciaban en el Evangelio. Entonces, iban sembrando. Como les digo, no iban corriendo como gallinas sin cabeza. O sea, había un propósito detrás de todo esto. Y ellos iban y iban predicando el Evangelio. No dejaban de hacerlo. Entonces, lo que estaban planificando en el Sanedrín, lo que estaba planificando Satanás de fondo, queriendo hacer daño, destrucción y todo esto, el Señor lo usó para qué? Esparce, siembra, multiplica para bien. Me recuerda a Génesis 50:20, que dijo José a su hermano, hey, pensasteis mal, pero Dios lo encaminó bien. Y Dios sigue siendo de esa forma. Él no cambia, es imputable. Aquí eh, pensaba, y bueno, les levanto la pregunta también, ¿qué hacemos nosotros cuando la vida nos dispersa? Lo pensaba porque, bueno, salí de mi país y a veces me pregunto, "Señor, ¿qué quieres? ¿De verdad fue por mi voluntad o no sé?". Me hice muchas preguntas, pero la pregunta que hago hoy en la actualidad, Señor, ¿estoy cumpliendo tu propósito donde estoy? ¿Estoy predicando como ellos cuando salieron? ¿O estoy siguiendo? Estoy haciendo absolutamente bien. Y noten, mira, Lucas nos dice, iban lamentándose por todas partes. Esto también me confrontó tremendo. Hermanos venezolanos, ojo, a veces salimos y no, pero es que no me gusta el clima, no me gusta, no sé, esto, lo otro, no es igual que la arepa, que yo tenía, que yo esto, que aquí, que no iban quejándose y mostrando los problemas o de dónde venían. Y esto nos confronta tremendamente, no iban escondiéndose tampoco, iban anunciando el Evangelio. Antes de ser venezolano, ser colombiano, ecuatoriano, chileno, hermanos, somos creyentes, somos cristianos. Y debemos predicar ¿qué? El Evangelio. Eso es lo que debemos hacer en todos lados. Por eso me vi tan confrontado por esto, porque fui de ese grupo. No, a ver, es que el queso de aquí no sabe.
A veces nos llenamos de conversaciones que no tienen sentido en realidad, no tienen fruto. Y esto les digo, en serio, es para mí. O sea, es una cachetada para mí también. No predicaban sus problemas, predicaban las noticias, las buenas nuevas, lo que habían creído. ¡Hey! Creímos en Cristo. Imagínense esto. O sea, acaba de suceder algo. El que estaban esperando por siempre murió, resucitó, muere Esteban, empieza toda la persecución, pero todo lo que Jesús les había dicho que iba a suceder, todo eso. Pero ellos van, ¿sabes qué? Voy para adelante. No me importa nada, creo en Cristo Jesús. Cuando abrían la boca era para predicar a Cristo. Es un desafío, sinceramente es un desafío. A veces estamos muy pasivos, los vecinos, nuestra familia, el trabajo. Hemos predicado el Evangelio, hemos hablado de Cristo. Y vuelvo, mi persona. A veces estamos conversando una hora con una persona y Cristo no sale en la conversación por ningún lado. Es un llamado de atención. Debemos meditar en eso. Estamos siendo como ellos. Entonces, no olvidemos lo central. Lo central es las buenas nuevas. Llevemos a Cristo. Y el Señor se encargará de transformar a esa persona. Hay veces que tú dices, bueno, no voy a hablar con esta persona. Es Samaria. Esa persona es Samaria. No quieres esa situación incómoda. Hay un conflicto allí. O hay orgullo. O hay, no sé, pueden haber muchos factores. Colócale Samaria a ese factor. ¿Estás siendo obediente? Es la pregunta. ¿Estás llevando las buenas nuevas? ¿Estás hablándole de Cristo? En tus conversaciones intencionalmente quieres hablar de Cristo. Entonces, la pregunta es, ¿estamos cumpliendo ese llamado o nos estamos quedando en silencio? Entramos al versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Aquí aparece en escena Felipe. ¿Quién era Felipe? No era el apóstol, oh, sino uno de los 7 diáconos escogidos. ¿Se acuerdan? Entonces, uno de los 7 diáconos escogidos cuando escogieron a Esteban. Y es interesante porque Dios no está usando un gran predicador. A veces creemos que la responsabilidad solo va en el líder, el misionero, el pastor. No, es un llamado a todos los que creyeron en Cristo. Mira, no tenía un sentido intelectual, no tenía un título de rabino, no ocupaba un lugar en el Sanedrín, pero estaba ¿qué? Lo mismo que Esteban, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Descendió a Samaria. El Evangelio llega a Samaria. Imagínense. Mira, Felipe, primero, bueno, sales huyendo. Judío, el contexto que les conté inicialmente con Samaria. Llega a Samaria. O sea, ¿qué se puede esperar en Samaria? Mira, este judío ni lo mire. Y él, voy, voy. ¿Y qué hacía? ¿Qué dice el versículo? Les predicaba a Cristo. No, él no iba elocuente. Ay, no, lo elocuente que puedo hacer yo. No, no vino con filosofías, no vino con conceptos extraños. Cristo, predicando a Cristo. Es tremendo, porque volvemos a las conversaciones que tenemos con otras personas. Entramos en filosofía, ¿qué piensa este? ¿Qué piensa el otro? No, Cristo. Prediquemos a Cristo, que dice la palabra. Entonces, seamos intencionales en las próximas conversaciones que tengamos. Lo que les estaba diciendo. Entonces, eh, ya, se me fue el esto. Ok, entonces Felipe no fue guiado por prejuicio, porque mire, si lo llevamos a la lógica de nosotros, hubiésemos dicho, mira, yo no voy a Samaria ni loco. No, no voy. Pero ¿quién estaba guiando a Felipe? El Espíritu Santo. Él estaba siendo obediente. Él estaba siendo obediente. Entonces,
A veces tenemos el prejuicio y no nos estamos dejando utilizar por Dios para lo que Él quiere. Entonces nuestra oración debería ir en esa dirección. Señor, ¿qué quieres que haga? Estoy acá, úsame. ¿Qué quieres tú? ¿Cuál es tu voluntad para mí? Úsame, Señor. No es lo que yo piense, no es lo que yo diga, es ¿qué quieres tú para mí? ¿Sí? Entonces, entramos al versículo 6 y 8. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Entonces, un judío predicando en Samaria, humanamente hubiesen empezado a murmurar entre los samaritanos, ya todo el mundo hubiese sabido. Hey, llegó un hombre llamado Felipe, está predicando algo, empezando a murmurar entre ellos. ¿Pero qué hicieron? ¿Qué dice allí? Sucede exactamente lo contrario, unánimes y con atención. No era una audiencia indiferente, estaban prestando atención a lo que decía Felipe. Prestando atención, no había así como la murmuración y todo, no. Bueno, lo que dice la escritura, ¿no? Predicando Felipe y ellos prestando atención a todo lo que él estaba diciendo. El poder de Dios en la palabra. Vuelvo y les digo, no llego con un discurso vacío. Mira, no, voy a decirle esto, voy a decirle lo otro, voy a utilizar esta metodología. No, voy a predicar el Evangelio, el mensaje del Evangelio. Pero es curioso porque aquí notamos algo. Ellos, ¿qué hacían ellos? Ellos escuchaban, veían y se gozaban. Hay un contraste aquí tremendo porque en Jerusalén estaba la persecución, estaba el llanto, la prisión, pero aquí en Samaria, en cambio, había liberación, sanidad y gozo. Se estaba sembrando el Evangelio allí. Cristo, o sea, estaban creyendo en Cristo. Y es automáticamente lo que genera. ¿Pero por qué? Porque escuchaban, veían y había gozo en ellos. A raíz de eso, prestaban atención a lo que estaba diciendo Felipe. Estaban atentos a eso. Cristo estaba siendo proclamado. Entonces, es un desafío también, hermanos. Por eso al inicio dije que, hermano, vamos a prestar atención a lo que se va a explicar el día de hoy. Estemos atentos a lo que dice la Escritura. Oyendo, Señor, ¿qué quieres para mí? ¿Qué quieres para mí? Entonces el resultado fue contundente. Había gran gozo en esa ciudad. Gozo. ¿Por qué? Porque estaban prestando atención, oían. Mira, tremendo, tremendo. El Señor Jesús les prometió eso a sus discípulos, para que mi gozo esté en vosotros. El mismo gozo. Entonces la pregunta es, ¿estamos siendo instrumentos como Felipe, al creyente? ¿Estamos siendo instrumentos como Felipe, llevando las buenas nuevas? Y al que no conoce a Cristo, ¿estás prestando atención a lo que estás escuchando? Y aquí viene de nuevo un contraste. Entramos al versículo 8 y 9, del 9 al 11, y dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A esto oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Aquí el relato se mueve. Entonces, ¿te estás prestando atención a Felipe o a Simón? Había gozo, pero había un hombre también que ejercía la magia. Entonces nos damos cuenta que en esta ciudad, esto era un tema. Eh, la magia en este tiempo no era algo como lo que vemos hoy en día.
Ay, vamos a ver el horóscopo en la mañana. Ojo, cuidado con eso también. Pero aquí habían ocultismo, habían prácticas que ellos buscaban el favor o querían hacer algo. Bueno, de hecho, donde nosotros venimos en Venezuela se practican muchas estas cosas también. Sigue en la actualidad. Santería se llama. Y hacen sacrificios y, o sea, es una religión pagana. Y vemos esto. La gente hacía eso para buscar el favor de algo y lo siguen haciendo. Pero son cosas malas. Y se maravillan con estas cosas, la magia. Y nos damos cuenta, él los engañaba, los engañaba. Entonces debemos tener cuidado con eso, porque él se hacía pasar por el grande. La pregunta es, ¿a quién nosotros hoy en día llamamos grande? ¿A quién llamamos grande? ¿Quién nos maravilla a nosotros hoy? Ponle nombre a esa magia. O llámalo Simón si quieres. Pero tú sabes qué es eso que tú estás llamando grande. ¿A qué le estamos dando nuestro oído, nuestro tiempo, nuestra atención? Mira, aquí el otro día estaba leyendo algo y me llamó la atención, porque dice, el engaño prolongado crea costumbre y la costumbre forja lealtad. Cuando algo te maravilla por años, no tiende a volverse incuestionable. Me llamó la atención porque hablas a veces con personas y, no, porque yo tengo 15, 20 años, o porque esto tiene no sé cuántos años, y eso quiere decir que está bien. No. Por ejemplo, a mí me gusta la parte de sistemas, computación y todo esto. Y me ha pasado que, no sé, una persona quiere ver una película o quiere instalar un sistema o quiere instalar X cosa, o por desconocimiento, o porque lo llaman normal. No, bueno, pero instálame el sistema. Bueno, el sistema, la licencia cuesta tanto. No, pero yo lo consigo en YouTube y es gratis. Es normal. No es normal. Estás robando. Y así llámalo canción, llámalo película, llámalo libro, lo que sea. Está mal. El hecho de que muchos digan que está bien no quiere decir que está bien. Entonces, cuidado con eso porque es peligroso, ¿sí? Entonces, ¿a qué le estamos prestando atención? ¿En qué estamos pasando tiempo constantemente? ¿En la palabra o en las cosas del mundo? Nos vamos a contaminar con lo que estás pasando tiempo. Y va a llegar un punto en el que no va a haber negociación. O sea, tú vas a creer, no, es la verdad. Estás tanto tiempo expuesto a eso que crees que no hay más nada. ¿Sí? Mira, y aquí hay un contraste, mira. Felipe predica a Cristo. Simón se predica a sí mismo, haciéndose pasar por alguien grande. El Evangelio exalta a Jesús. La magia exalta al hombre. El Evangelio llama a rendirse. La magia promete dominarte. El Evangelio obra para la palabra, por la palabra y el Espíritu. La magia opera por técnicas y manipulación. Entonces, ¿qué buscamos cuando nos acercamos a lo espiritual? ¿Control o comunión? ¿Buscamos poder, como les estaba explicando, para usarlo a nuestro favor o poder para someternos a la voluntad de Dios? Señor, dame poder, sí, pero para sujetarme a tu voluntad y no la mía. Uf, eso sí es un poder. Yo quiero sujetarme a tu voluntad, a tu voluntad. Mira, más o menos lo que le estaba explicando en relación a los sistemas. Aquí pasa algo también. Mira, en los versículos anteriores estamos leyendo que ellos estaban prestando atención a Felipe, ¿sí?
Pero aquí también la multitud le está prestando atención a Simón. La, la unanimidad de la ciudad no santifica el error. ¿Sí? Todos piensan, no, está bien. No, eso no quiere decir que esté bien. La fe bíblica no se decide por una encuesta. Se prueba por la verdad acerca de Dios. Ustedes pudieron haber ido a esa ciudad en ese momento, hacías una encuesta y... Sí, vale. Un gran hombre de Dios. Cuidado. Entonces, por eso este episodio aquí es súper importante, porque es lo que hace el Señor con nosotros. Antes de que Samaria abrace a Jesús, su idolatría debe quedar expuesta. Sí o sí. Lo mismo sucede con nosotros. Otra vez una hermana dio la ilustración con la luz y el pecado. Antes de que nosotros podamos entender los pecadores que somos, tenemos que tener la palabra, la luz. Que mira los pecadores que son. Y luego, ¿sí? Entonces, el título que le colocaron, o sea, el gran poder de Dios está en Simón. Qué loco. Pero, sin embargo, la Escritura nos recuerda que Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios. Anótenlo allí, 1 Corintios 1:24. Él es el poder de Dios y la sabiduría. Entonces, Simón se podría decir, es lo contrario completamente a lo que era Felipe. Él se autoexaltaba, no se entregaba y engañaba a la gente. La palabra, en cambio, es verdad, confronta. Debe ser por eso que a veces cuando le predicamos a personas existe ese choque, porque nuestro corazón busca más lo malo y confronta, la verdad confronta, ¿sí? Entonces aquí tenemos una advertencia, pero hay una esperanza también. Hermano, puedes tener años escuchando algo, puedes estar contaminado con, no sé, N cantidad de cosas, pero para el Señor no es imposible. Felipe llegó a Samaria, había un conflicto tremendo y el Señor hizo la obra allí, porque se predicó a Cristo, ¿sí? Así que para el Señor no es imposible, no es imposible. Entonces, pregunta, ¿cómo caminamos hoy entre los Simones modernos? ¿Discernimos espiritualmente? Hay veces que escuchamos a alguien, no sé, hace tiempo escuché a una persona, no, Daniel Javif, el pastor. ¿En serio? Daniel Javif, el pastor. Escúchame tú. Porque lo ven en TikTok. Y creen que porque mencionas 2 versículos ya... Ah, no, cuidado, en serio. En serio. Discernimiento. ¿Qué nos va a dar el discernimiento? Pasar tiempo en la palabra. Si no, vamos a estar atentos a cualquier cosa. No, pero yo estoy atento. Estás prestando la atención a lo equivocado. Pero también con humildad, entendiendo que nuestro corazón es engañoso. Cuidado también. ¿Quién es nuestro Simón? Entonces vemos acá que el padre presenta a su hijo en Samaria. Este es mi hijo amado, este es el verdadero poder y la verdadera sabiduría. Este es el que no se hace pasar por grande, sino que siendo en forma de Dios se humilló para salvar. Ese es el que se estaba predicando en Samaria, por parte de Felipe. Entonces hay un contraste en relación a lo que predicaba Simón y lo que predicaba Felipe. Y aquí llegamos a el cierre, versículos 2 y 3. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe,
y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Pero, el inicio de este pasaje acá, pero, es el contraste contundente. La gente ya no seguía al mago, ya no seguían a Simón y sus elocuencias y sus maravillas, creían en el Evangelio. Lo que antes era su idolatría, su devoción, ya no lo era. Ahora era Cristo. Pusieron su fe en la verdad. Y Lucas subraya allí, creyeron a Felipe, pero no porque Felipe era el superhombre, no, estaba lleno del Espíritu Santo y predicaba a Cristo, el Evangelio, el reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Aquí tenemos el centro del mensaje. Clave, el reino de Dios y a Jesucristo. Eso era lo que predicaba Felipe. Y ellos creyeron a Felipe. Mira, y es interesante ver, o sea, lo rápido que cambia el corazón de una ciudad. Aquí, ¿qué estaban haciendo? Perdón. ¿Qué estaban haciendo ellos? Mira, creyeron a Felipe, se bautizaban. El mismo Simón, el mago, el que engañaba a las personas, él creyó. Mira, yo me imagino que Simón tenía un negocio con eso y creyó porque, hermano, creíste en el verdadero, cayó a los pies del Señor. No me importa nada. Pero, hey, aquí es interesante porque, bueno, esto lo van a ver en otros versículos, pero aquí lo dejo. Lucas nos da una advertencia. Estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacía, estaba atónito. Simón cree, Simón creyó, pero su fascinación sigue inclinada hacia los milagros, más que hacia Cristo mismo. Su fe parece más ligada a lo espectacular que el señorío del Evangelio. Entonces, esto lo vamos a ver en el versículo 18 en adelante de lo que sucedió con él, pero aquí nos advierte en este pasaje. Entonces, hermanos, es una advertencia para nosotros. Podemos estar cerca del Evangelio, incluso bautizarnos, pero seguir más maravillados por lo extraordinario que por la persona de Cristo. Cuidado. Corremos el riesgo de buscar a Dios más por lo que hace que por lo que es. Señor, te sigo, Señor, voy a la congregación, Señor, comparto porque estoy buscando un favor o porque sabes quién es Él, por la persona que es Él. ¿Entiendes eso? Entonces, aquí no, nos invita el texto a examinarnos. Automáticamente examinémonos, Señor. O sea, te estoy buscando por lo que me das, por lo que creo que me vas a dar o por lo que eres. Pero también aquí hay esperanza nuevamente. Mira, si hasta Simón, con toda su historia de magia y engaño y todo esto, fue alcanzado por la gracia de nuestro Señor. ¿Quién queda fuera del alcance del Evangelio? ¿Quién? Nadie. Nadie. Nadie está demasiado lejos. Nadie está demasiado perdido. Nadie. El Evangelio llega a todos. Aquel que cree. Entonces Cristo es maravilloso. Es espectacular. Y transforma nuestras vidas. Pero debemos estar alertas. La lucha es constante. El enemigo quiere arrancar de raíz. Es implacable. Ven cómo venía
la persecución, cómo asolaba las casas. Él quiere eso, él quiere destrucción. Pero el Señor transforma esas cosas para bien. Pero, hey, hay que darle cabida al Señor en nuestras vidas. Predicar las buenas nuevas, que nuestras conversaciones intencionalmente sean acerca de el Evangelio. Bueno, estoy queriendo decir que no conversen que tienen un problema o algo, pero por favor. Entonces, ¿sabes? Predicar aquí, predicar a nuestro Señor. Tomar esto y, Señor, estoy siendo como Simón, Señor, tengo mi Samaria, no quiero hablar con ese familiar con el que tengo un problema porque seguro me va a salir con una patada. No, hágalo. Y el Señor se encarga del resto, de sembrar. Confiemos en nuestro Señor. Oramos. ¿Sí? Gracias, Padre amado, por tu misericordia nuevamente. Gracias porque eres fiel, Señor, eres justo. Gracias por tu palabra, porque podemos estudiarla, podemos atesorarla, podemos ver estos ejemplos, Señor, de la vida de nuestros hermanos, cómo se vivió el inicio, Señor. Por tu misericordia estamos acá, Señor. Por el cumplimiento de tu palabra estamos acá. Te pido, Señor, que nos uses, que seamos intencionales como Felipe, que a pesar de que quizás usemos la lógica en decir, no, no voy a ir para allá, no, no voy a decir esto, por vergüenza o por X conflicto que tengamos, Señor, en nuestra lógica humana. Señor, ayúdanos a ser llenos del Espíritu, poder confiar en ti, en tus planes, en tu voluntad, Señor. Y que querramos pasar tiempo con tu palabra, Señor, porque eso es lo que nos va a llenar de el Espíritu, Señor. Ser llenos del Espíritu y poder hablar de ella sin avergonzarnos, sin temer a lo que pueda suceder, Señor. Te pido que pongas en nuestro corazón esa valentía, Señor, de predicar tu palabra a pesar de la circunstancia que se esté viviendo, a pesar del entorno, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en, en los colegios, Señor. Te pido especialmente por la congregación, Señor, que pongas ese querer como el hacer en cada uno de mis hermanos. Gracias, Padre, porque pudieron venir el día de hoy. Te pido que puedan irse meditando en lo que aprendieron el día de hoy, Señor, y ser desafiados, así como yo también, Señor, estoy siendo desafiado con tu palabra. Gracias, Señor. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.